Y bueno, vamos a buscar el libro de Ageo, capítulo 1, verso 9 al verso 11. Vamos a concentrarnos en ese pasaje. Estamos terminando los primeros 5 lecciones o reflexiones del primer capítulo. El próximo domingo empezaremos las 5 más del segundo capítulo de Ageo para terminar esta reflexión en esta serie llamada en esta serie llamada muy bien, cuidando nuestro espíritu. Qué bueno, es importante retener la palabra del Señor. Recuérdese que de entre todos los consejos que Pablo le dio a su discípulo Timoteo, en el capítulo 1 de la primera epístola, dice, retén la palabra. Retén la palabra. Ahora, ¿por qué retén la palabra? Porque es difícil, ¿lo pagué? No. A ver. Cosas que pasan en directo, ¿no? Ahí estamos, ahí sí. Decía yo, ¿por qué la importancia del consejo de Pablo a retener la palabra? Y fíjese que uno de los mayores problemas que está sucediendo, no solo en nuestra sociedad chilena, en el mundo en general, es un problema de retención que le llamamos la memoria corta. Los que estamos sobre los 50, a veces no nos acordamos, sabemos lo que es, pero no nos podemos acordar qué es, ¿cierto? Y por eso que se inventaron las agendas, que es un librito, ¿cierto?, donde una nota, mayo tanto, hora tanto, me toca dentista. Y así. Si no pasa viola, digamos. ¿Por qué la importancia de retener? Un alto nivel, y este es un estudio, un alto nivel de estrés impide que uno retenga por la memoria la mayor parte de las cosas que vive a diario. Las personas se acuerdan a diario de las cosas, pero no logran retener o no logran memorizar. Un problema de memoria. Y fíjese que la Biblia usa una expresión que los rabinos judíos, en la educación de los niños, repetían una y otra vez. Y las repetirás. Estando en casa, las repetirás. Estando en el camino, las repetirás. Una repetición permanente. Por eso el método rabínico, ¿cuál es? Repetir, repetir, repetir. Y para los que son lectores de los evangelios se darán cuenta que la enseñanza de Jesús varias veces le está repitiendo las cosas. Le está repitiendo porque el problema de la retención no era un problema del siglo XXI, un problema de toda la vida, ¿no? Entonces la importancia de retener la palabra de Dios, hay que usar cierta metodología para retener. Una es tomar apunte, cosa que usted no hace. Dos, es volver a ver la predicación, porque esta se graba y se pone en el canal de YouTube, ¿no? ¿Sí? Centro Misión Encuentro, canal YouTube, ustedes vuelven a ver la predicación y ahí a lo mejor en el escritorio con un lapicito y un papelito pueden tomar apuntes. Pueden tomar apuntes. Es una manera de retener. Ustedes saben que yo soy profesor de niños y en los niños se trabaja el primero y segundo, tercero y cuarto, el primer ciclo que se llama, se trabaja un poquito esto de la repetición, cuando se le enseña a leer a los niños, la lectoescritura. Y a medida que va pasando el tiempo, nos vamos poniendo viejos, dijo una cantante por ahí, y requerimos hacer uso de elementos que nos ayuden a retener. Porque ¿cómo puedes obedecer la escritura si no la retienes? ¿Se recuerdan ese texto que dice, me parece que Juan 8,
y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad que te hace libre? La verdad que retienes. Porque si no retiene, entonces ¿cómo puede aplicar esa verdad en nosotros? Hay que retenerla. Por eso el consejo de Pablo, fíjese, Pablo siendo un anciano, está aconsejando a Timoteo, un tipo de 35 años, 40 años, ya con una metodología, ¿cierto?, de retención, de repetir, repetir, repetir. Por eso yo generalmente repito el sermón desde otra perspectiva todos los domingos, ¿no? Todos los domingos, todos los domingos. Había una canción por ahí. Y hoy día voy a repetir, pero desde otra mirada, desde otra posición, de lo que estamos hablando de la importancia de guardar nuestro espíritu. ¿Y qué dice el texto? Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Ok, fíjese que el profeta está poniendo el punto en el lugar que corresponde. Hemos venido diciendo en esta serie de cada domingo que el profeta Ageo es un profeta que aparece en un momento crucial, cuando parte del pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia es liberado para que vuelvan a Jerusalén y arreglen los muros, reconstruyan el templo, etc. El objetivo principal era reconstruir el templo. Pero ¿qué ocurrió? Que el pueblo no puso como objetivo principal construir el templo, sino construir sus propias casas, construir sus propias moradas, etcétera, etcétera. Y Dios, por supuesto, Dios se enojó. Porque, ¿por qué el pueblo estuvo 70 años esclavo? O bajo el yugo babilónico. ¿Por qué? Justamente porque habían descuidado la casa de Dios. Pues. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan los lectores de la Biblia en Reyes? Cuando se pierde el libro de la ley, en la reforma de Josías, el rey más joven, de 8 años que tenía el rey empezó a reinar, se había perdido la ley y limpiando el templo encuentran el libro de la ley. Y ese libro que hace el sacerdote lo lee y se da cuenta que el pueblo no está guardando la ley. Le llevan el libro al rey, Josías, y hace que se lea, vuelva la lectura de la Escritura, la lectura de la Torá. Todas las tardes por 2 horas el pueblo leía y el pueblo escuchaba, y cuando escuchaba el pueblo lloraba. Eso lo pueden encontrar en Nehemías, ¿no? Nehemías y Esdras. Y porque el pueblo dejó de escuchar, dejó de retener la Escritura, entonces hacían lo que bien les parecía. Fruto de eso, para que Dios disciplinara aquello, nos mandó a un grupo a Babilonia y a otro grupo a Siria. ¿Y cuál fue la razón? Dejaron la palabra de Dios. Ya no la obedecían. Y porque no la leían, no la obedecían, no se recordaban, no retenían la Escritura. Entonces el Señor mandó a este grupo a Babilonia. Y cuando este grupo sale después de 70 años, vuelven otra vez, comienzan a cometer el mismo error que los había llevado esclavos. ¿Y qué dijo Dios? No, esto no va a ser así, esto no va a seguir así. Y levanta el profeta Ageo, un profeta que tiene un ministerio muy cortito, porque fue muy puntual su ministerio, de
zarandear al pueblo para que no vuelva a cometer el error de cómo fue llevado esclavo. Recuérdense que después de Babilonia, Israel ya no fue llevado esclavo, fue dominado, sí, por otro imperio como el griego y después el romano, fue dominado pero en Jerusalén. Ya no fue llevado a otro lugar, no fue sacado de la tierra prometida. Y el Señor lo que hace es levantar a este profeta, levanta a Ageo, levanta a Zacarías y levanta a Malaquías, que son los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento, los últimos profetas, que son los profetas post exilio, o sea, después del exilio, para volver otra vez que el pueblo vuelva a entender que lo que han vivido es justamente lo que están volviendo a repetir. El ser humano vuelve a chocar con la misma piedra. 1, 2, 3, 4, 5. Recibe la advertencia de parte de Dios. Recibe la advertencia una y otra vez. Ya no estamos en el tiempo de la ley, por lo tanto no nos llega el palo en forma inmediata. Pero en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo redarguye. No redarguye una vez, no redarguye 2 veces, nos vuelve a redarguir. ¿Por qué? Porque simplemente después del diluvio, Dios dijo que el Espíritu no iba a contender con el Espíritu del hombre. Si el hombre no quiere entender, entonces lo voy a dejar que haga lo que quiera. Pero tiene que atenerse a las consecuencias que va a tener sus decisiones. Por lo tanto, en la gracia, somos afirmados en las decisiones. Las decisiones que tomamos, las decisiones que nosotros llevamos a cabo, nos afectan o positivamente o negativamente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Determinó que, aunque el pueblo tenga profetas, el pueblo no entiende. Aunque Dios le levante profeta, el pueblo no entiende. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, dice, ya los profetas no son para marcar la pauta en el pueblo, envió a su hijo. Su hijo se encarnó y vino como profeta, como apóstol, como pastor. 3 en 1, para marcarnos el camino, para marcarnos la senda, para volvernos a marcar y a recordar lo que Dios está diciendo. Y lamentablemente el ser humano vuelve a chocar con la misma piedra. Entonces, ¿qué dice el profeta Ageo en los textos que hemos leído? Simplemente le está recordando al pueblo que cualquier actividad que hagan, cualquier obra de la mano, cualquier emprendimiento que hagan donde él no sea lo primero, no va a prosperar. ¿Me escucharon? ¿Usted quiere prosperar? ¿Quiere que las acciones suyas, que todo lo que venga a la mano y haga, prospere? Dios tiene que ser primero. En la gracia, Dios tiene que ser primero. Quiere prosperar, quiere tener la bendición de Dios, y así se llama lo que hoy día les voy a compartir, experimentando las bendiciones de una vida centrada en Dios, de una vida que privilegia a Dios en primer lugar para que todo se coordine de una manera divina y resulte aquello que estoy llevando adelante. Muchas veces nosotros buscamos bendiciones, sentirnos satisfechos, pero en cosas temporales. Esto creo que ha sido la tónica del libro de Ageo. El pueblo estaba sumido, concentrado en las cosas de esta vida, en las cosas de la tierra, en lo temporal, en lo que dura la vida. Conversábamos ayer con un amigo pastor, la vida es frágil y la vida dura poco. Yo ayer no me estaba acordando que tenía 17 años. ¿Qué te reí, negrita? Hoy día peino
¿Sí? ¿Sí peino todavía? 64. Sigo regio, ¿cierto? Imagínense, la vida es frágil y pasa tan rápido la vida. Y solamente tenemos una vida para obedecer. Después de esta vida ya no hay vuelta que darle, ¿no? Las decisiones ya están tomadas. Pero en este libro, el pueblo enfrentó lo que acabamos de leer: sequías, escasez, porque habían descuidado el foco principal, que era Dios. Y con tanta fragilidad, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a olvidarnos, no sé si porque no retenemos tanta palabra de Dios nosotros, que cuando enfrentamos circunstancias difíciles, no tenemos palabra de Dios nosotros para enfrentarlas. Y la enfrentamos como la enfrenta cualquier ser humano, como la enfrenta cualquier persona que no tiene a Dios o no tiene a Cristo en su vida. Al punto que a veces nos amargamos. ¿Sí o no? Nos amargamos, nos desanimamos. Igual como una persona que no tiene a Dios. Sin embargo, se nos dio la palabra de Dios, se nos dio el Espíritu Santo, justamente para que nosotros, nuestra reacción ante la circunstancia adversa sea totalmente diferente. Pero lamentablemente a veces reaccionamos igual que el mundo, como se dice comúnmente. Reaccionamos igual como una persona común y corriente. Por lo tanto, la lección es clara. Cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida, experimentaremos ¿qué? Su provisión, su paz y su propósito. Si tuviéramos que ponerle un título a todo el libro, no sería Geo. Diríamos, Dios es primero. Me gustó la canción última que cantaron, la penúltima creo. Tremenda canción, ¿no? Reconociendo los atributos de Dios. Una canción teocéntrica. Qué bueno que entendamos que la adoración es reconocer a Dios y no a nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, la frase para recordarla, la frase para el bronce: una vida centrada en Dios no solo trae bendiciones materiales, sino también satisfacción, plenitud y un propósito eterno aquí y ahora. Sí, porque si la vida cristiana que vivimos, que intentamos vivir, no es diferente a la como vive cualquier persona que no piensa en Dios, no cree en Dios, etcétera, ¿cuál es la gana, digamos, nosotros? Por lo tanto, enfrentar circunstancias adversas, cualquiera sean, en el campo que sea, en el campo económico, en el campo financiero, en el campo de la salud, en el campo de las relaciones humanas, etcétera, donde enfrentemos situaciones difíciles, adversas, debemos enfrentarla pensando simplemente en Dios. Que el Señor nos ha dado todos los elementos para enfrentar estas situaciones. Y recuérdense, 16, 8 o 18 del libro de Juan, cuando dice, y no los dejaré huérfanos. ¿Cuántos huérfanos hay aquí? Levanten la mano. No hay ninguno. Porque los hijos de Dios hemos sido adoptados. Y el Señor no nos dejará huérfanos. ¿Y qué dice fue el texto? Y dice, les enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, quien está con nosotros para siempre. No en algunos momentos, sino para siempre. Por lo tanto, las consecuencias de descuidar a Dios, dice el texto que acabamos de leer, es esperar cosechas abundantes, pero no recoger nada. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, ya la hizo desaparecer, ¿cómo dice Dios? Con un
soplo. Oiga, si nuestra prosperidad, nuestra vida depende de Dios. Cuando nosotros nos va bien y pensamos que es por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra callativa, Dios le pega un soplo a la cuestión y se desarma todo. Y volvemos foja cero, como dice el notario. A foja cero. O sea, tenemos que volver a aprender nuevamente las lecciones, volver otra vez a cero para volver nuevamente a aprender. Sí, Dios le pega un soplo y se va todo lo que tienes, o todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado a tener. Porque nuestra fe, nuestra vida, no puede estar basada en las cosas que perecen. Mire 2 de Corintios 4:18. Más eterno es lo que no se ve que lo que se ve. Porque lo que se ve, perece. Por lo tanto, el llamado de Dios en esta época, en este tiempo, es volver nuestra mirada, expresión, pero permanente que se usa en los profetas menores, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volver el rostro, volver la cara, volver la vida, volver nuestro espíritu nuevamente a Dios. Por lo tanto, la sequía, como resultado de prioridades equivocadas, viene sequía sobre el pueblo. Recuérdense, proféticamente habían 3 cosas que cuando estaban en el pueblo es porque Dios había traído la bendición. Una era vino, gatonero creo que era, trigo y aceite. Si había trigo, vino y aceite, estaba la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que se ocasionaba cuando había sequía? No había trigo. No hay agua, no hay lluvia, no prospera, digamos, el trigo, se seca. Las vides daban abundancia y los olivos la abundancia del aceite. Por lo tanto, el pueblo priorizó sus propios intereses y dejó en ruina lo más importante, la casa de Dios. Cada uno de nosotros somos casa de Dios, porque el Señor habita por su Espíritu Santo en todos nosotros. Por lo tanto, todos somos casa de Dios. Y por eso hablamos de amar nuestro espíritu, preocuparnos de nuestro espíritu, alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, alimentar la comunión que tenemos aquí. Yo mientras cantábamos pensaba, qué rico es estar con los hermanos, cantar con ellos. Y mientras cantamos, oro a Dios, Señor, ¿cómo va a ser en el cielo? Si allí es esta inspiración que uno recibe al adorar juntamente, ¿cuánto más en los cielos? Y pienso en el capítulo 4 de Apocalipsis y el 5, la gran adoración en los cielos. Y vi, dice Juan, que se abrió una puerta en los cielos y todos adoraban al Señor. Por lo tanto, queridos, la priorización de poner las primeras cosas que Dios ha puesto en nuestra vida es fundamental si queremos ver la mano de Dios bendecirnos. Otro de los elementos importantes como un principio espiritual en este proceso, cuando nuestras prioridades están desalineadas con las de Dios, experimentamos vacío y fatiga espiritual. Yo lo decía el domingo pasado, que a veces nos sentimos vacíos, siendo creyentes, llevando vida en la fe, llevando años en la iglesia, pero a veces hay momentos de vacío. ¿Por qué? ¿Por qué esos momentos de vacío nos vienen? Cuando Jesús es la plenitud. O sea, Jesús es la plenitud que todo lo llena Él, todo. Por lo tanto, cuando el Señor viene a nuestra vida por el Espíritu Santo, estamos plenos. No deberían producirse vacíos en nosotros.
¿Por qué se producen esos vacíos? El desenfoque. Nos desenfocamos de las cosas primarias, de las cosas importantes. Le damos valores a otras cosas que Dios no le da valor, derechamente. Empezamos a poner en primer lugar cosas que Dios no pone en primer lugar. Querido, de una vez por todas vamos a decir, ¿vamos a depender de Dios o vamos a depender de la pega que tenemos? Yo lo animo a que dependa de Dios. Porque cuando dependemos de Dios, Dios es capaz de darnos mucho más de lo que ganaríamos en un trabajo. Porque nos estamos abriendo todas las riquezas de Dios, ¿cierto? Ponga a Dios primero. Es lo que dice el profeta. Oiga, vivieron 70 años esclavos, mandados por un gobierno babilónico, y van a repetir la misma historia. ¿Van a volver a cometer el mismo error por el cual los dejé ir esclavos? No, no nos movamos por percepciones nuestras. Vuelve a orar a Dios. Señor, ¿está en tu voluntad que yo me mueva? ¿Está en tu voluntad que yo tome esta decisión? ¿Es tu voluntad o estoy pensando en mí? Derecho, o en mí, en lo que yo logro alcanzar, según yo, según mi pensamiento humano, limitado, o voy a descansar plenamente en Dios. Señor, yo entrego mi vida a ti, tú eres el que me mueve. Tú eres el que me mueve, tú eres el que me provee, tú eres mi provisión. Y voy a descansar plenamente en ti. Absolutamente en ti. Por lo tanto, como un principio espiritual, nuestras prioridades deben estar no desenfocadas, sino enfocadas en las mismas prioridades de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús advierte que no solo de pan vive el hombre. ¿De qué más vive? De toda la palabra de Dios. Permítame reflexionar. ¿Qué áreas de nuestra vida reflejan que estamos descuidando las prioridades de Dios? ¿Qué áreas de nuestra vida? Si pensamos en las 4 áreas de la vida en general, intelectual, social, espiritual. Si pensamos en las 4 áreas que son el desarrollo humano, ¿en qué área yo estoy descuidando que Dios sea primero? Que Dios tenga la prioridad. Debo reflexionar, debo pensar. Después de la prédica o en la prédica, yo debo reflexionar. Porque la palabra de Dios sí me hace pensar si estoy haciendo lo correcto en Dios. Porque acuérdate de lo que dice el proverbio. Muchas personas se apoyan en su propia prudencia. ¿Cierto? Tiran la línea racional, sacan la cuenta y tiran la raya, ¿cierto? Y esto me favorece. Pero esa es la línea racional y la de fe. Y la línea de fe. La línea que todos nosotros debemos tirar también. Es como acabamos de hacer el presupuesto de la construcción del templo, ¿cierto? Yo le decía a los hermanos, bueno, esto racionalmente es lo que nosotros logramos. Es lo que tenemos racionalmente, es lo que podemos construir. Pero no hay que olvidarse de la línea de fe. Porque Dios sí interviene. Y a veces Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. La ofrenda que recibimos de acción de gracia, que recibimos todos los fines de año, como nunca me sorprendió. 8 millones de pesos de ofrenda. Y uno se mira entre ellos, oiga, somos muchos aquí, ¿eh? Pero puta que somos platú. Porque Dios ha puesto en nosotros la bendición. Por eso algunos que se abstienen de ofrendar pierden la bendición.
Siempre hay que dar a Dios con la mano abierta, ¿cierto? Claro que sí. Restaurar todos los elementos, restaurando la obediencia, lo que experimentamos, la bendición de Dios va a venir y el Señor lo promete. Vamos, capítulo 1, verso 12, verso 14, por favor. 1, 12 al 14. Ok, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Por fin el pueblo entendió. Por fin. Esto es lo mismo cuando entre todos nosotros hay alguien que entiende. ¿Se recuerda cuando Pablo llega a predicar a Filipos? 16 del libro de los Hechos. Y dice que el apóstol Pablo llegaba a la sinagoga y en este caso dice que fue al río, porque había unos judíos que se juntaban, las mujeres, que se juntaban en el río para orar. Y él fue para allá. Y cuando estaba predicando había una mujer llamada Lidia. ¿Y qué dice el texto bíblico? Y Dios le abrió el corazón. ¿A cuántos Dios les va a abrir el corazón esta tarde? Porque al que Dios le abra el corazón y entienda, va a ser bendecido y va a prosperar. ¿Y cuál es la idea de Dios? Que a todos se le abra el corazón. Porque cuando se le abre a uno y empieza a ser bendecido, los demás empiezan, ¿de cuál venderá? Empiezan a ser envidioso. Porque otro está prosperando, llega en un buen auto, buena casa. Gloria a Dios. Alégrate con lo que tu hermano, el Señor lo bendice, ¿no? No somos llamados a tener envidia. Pero ese que está prosperando parece que alguien le abrió la oreja y está escuchando, está reteniendo la verdad, está reteniendo la palabra del Señor. Y Dios bendice, queridos. ¿Sí o no? Dios bendice de una manera extraordinaria. Por lo tanto, está diciendo el texto, el pueblo ha logrado entender. Y de una manera logró entender lo que Dios estaba diciendo, la importancia de ordenar las prioridades. Dios es primero, luego soy yo, luego lo demás. Pero Dios es primero. Cuando logras entender eso, al poner a Dios primero, todo en tu vida se va a ordenar. Se va a reordenar. Hace años atrás yo leí un librito muy famoso, que se llama Cómo ordenar tu mundo interior. Un bestseller de la época. Y yo creo que si usted lo buscan en la red, ponen Cómo ordenar tu mundo interior. Gordon parece que era el autor. Y lo leen. Porque a veces, querido, nuestro mundo interior, lo menos de que tienes orden. Estamos demasiado desordenados internamente. Tenemos prioridades que no deben ser las prioridades. Y dedicamos mucho tiempo a cosas que no merecen nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es valioso. Nuestro tiempo no se recupera. ¿Cierto? Lo que dejamos de hacer hoy día no se recupera.
Por lo tanto, este ordenamiento del cual nos está hablando Dios y nos está diciendo que si vamos a poner en importancia, en prioridad, para que nos vaya bien en todo, es que pongamos nuestro espíritu como prioridad. Que nos preocupemos de nuestro espíritu. Y así como nos preocupamos de lo externo, nos preocupemos de lo más importante, de lo que va a quedar una vez que tiremos la pata. Una vez que tiremos la pata y seamos llevados al campo santo y nos canten las lindas canciones y las flores nos dejen las flores y después se las chorean, lo que va a quedar es lo que está dentro de nosotros. Ese espíritu que cuidamos o que no cuidamos. Por eso la exhortación del pueblo. Y luego Mateo 6:33, ¿qué dice el texto? 6:33. Ustedes ya se acuerdan. ¿Retenieron esta palabra? Mateo 6:33. Antes que lo pongan. Ya. Nacho, muy rápido, Nacho. ¿Ah? Buscad primeramente prioridad. Prioridad. ¿Qué es lo que hay que buscar primeramente? O sea, poner a Dios primero. ¿Y qué después dice? Todo lo que usted anhela, todo lo que usted quiere, por lo que usted ora, trabajo, pega, etcétera, se le añadió. Oiga, ordene su prioridad. Ponga a Dios primero. La pega, el trabajo, la provisión se va a poner. ¿Por qué duda? ¿Por qué piensa que no va a ocurrir? Si todos nosotros aquí podemos dar testimonio que así es, ¿o no? Por años hemos visto la mano del Señor bendecirnos de una manera extraordinaria. Reordene, por favor. Reordene sus prioridades. Ponga primero a Dios, ponga primero el reino de Dios y todo lo demás, todo. No queda nada fuera, ese adverbio de cantidad. Todo, incluye todo. Y todo lo demás será añadido. ¿Por qué vivimos la vida de fe nosotros, centrados en la añadidura que ya está dada? ¿Por qué nos preocupamos de pedir lo que ya no se nos dio? Y nos preocupamos y a veces nos amargamos y terminamos el psicólogo pagando 60 lucas la consulta. En vez de descansar en Dios, descansar en su palabra y saber que lo que Él dice es verdad. Pues cada uno de nosotros tiene testimonio de aquello, ¿no? Por años hemos visto la mano del Señor y la mano del Señor que más prospera, ¿cuándo la hemos visto? Cuando le hemos puesto primero a Él. ¿Sí o no? Cuando hemos puesto la misión de Dios, nuestra vida en esa misión, es cuando más hemos visto la mano del Señor. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Creo que ese es testimonio de todos nosotros. Por lo tanto, la vida de fe se vive poniendo a Dios en primer lugar. Busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Todo. Sin excepción. Si el Señor sabe que a usted le gustan tostadas con mantequilla en las mañanas. Dios conoce nuestro gusto. Antes que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya la conoce. Ya sabe. Ya entiende. ¿Sí? Hay cosas que nosotros le dedicamos concentración de mucha oración, cosas que ya están hechas. Pedimos lo que Dios dijo que ya está. Pero ¿para qué pide? Esto es como cuando Dios le llama la atención a Moisés, ¿cierto? Cuando va a cruzar el pueblo del Mar Rojo, se abre el Mar Rojo, y Moisés se pone a orar a Dios, Dios, ¿qué pasa? Etcétera. ¿Qué dice Dios? Pero Moisés, ¿por qué oras a mí? Si ya te dije, dile al mar que se abra. Y volviéndose Moisés, poniendo la vara en dirección al mar, el Mar Rojo se abrió. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo, más de 2 millones de personas pasaron, donde el agua le llegaba a la canilla. ¿Para qué vas a orar por lo que Dios dijo que ya te dio? Vamos a concentrar nuestra oración
en la misión. Queremos que todos conozcan a Jesús, ¿cierto? Queremos que África conozca a Jesús. Queremos que Asia, poner nuestra mirada en la misión, orar por las naciones que necesitan un encuentro con el Señor Jesucristo. Esa plenitud de la presencia de Dios, dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Retén eso. En su presencia hay plenitud de Colosenses 3:2. Ponga la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Sabe que eso está en la Biblia? Mire, ahí Nachito. Todos juntos. 1, 2, 3. ¿En las cosas de dónde? De arriba. No andar en la calle así. No, espiritualmente. Mi mirada, mi atención está puesta en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en la misión, en que la misión de Dios continúe, siga adelante, que muchos estén siendo llamados por el Espíritu Santo a un encuentro con el Señor Jesucristo. Sin duda, es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? ¿Se recuerdan cuando les prediqué sobre la angustia de Dios? ¿Ve? No retienen la palabra. ¿Cuál era la angustia de Dios? Porque usted sabe que Dios tiene una angustia. ¿Cuál es? Que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Y Dios tiene esa angustia. Cuando esa angustia de Dios comienza a operar en esa angustia en todos nosotros, luego todos tenemos la angustia de Dios, es que todos comenzamos a hablar de Cristo a otras personas. Todos comenzamos a llevar esa angustia en nosotros porque entendemos que el tiempo se está acercando. ¿Cierto? Las profecías se cumplen cada día delante de nosotros sin darnos cuenta que las profecías se están cumpliendo. Que lo que Dios ha dicho se ha cumplido y está por cumplirse en la totalidad. Sí, queridos, la bendición de Dios viene sobre todos nosotros. ¿Qué hay que hacer? Ordenar las prioridades. Ordena tu prioridad, ordena, pon a Dios en primer lugar. Pon al Señor en el lugar que Él merece, ¿no? Y fíjese, la palabra merece, ¿qué merece? Poder, gloria, honra, bien. Hay que arreglar la teología bíblica de esa expresión, porque Dios merece o Dios es. ¿Ah? Es gloria, es poder, es alabanza, es honra. Por lo tanto, yo le pondría digno de gloria, poder, honra. ¿Él es digno, sí o no? Sí. ¿Qué significa digno? Merece. Que Él es la plenitud de la gloria, del resplandor de esa gloria. Qué tremenda letra ese. ¿Quién escribió eso? Marco tenía que ser. Bien, chiquillos, nos vamos a ir porque me cansé. Vamos a orar al Señor. ¿Qué les parece? Oremos. Padre, te damos gracias. Ayúdanos y enséñanos a ponerte a ti en primer lugar. A primer lugar, Señor, que nos enseñes a ordenar las prioridades. Señor, que ante las circunstancias financieras y otras, no nos desemparemos. Que las pongamos delante de ti, sabiendo que ya tú nos has añadido a nuestra bendición todo lo que necesitamos y lo que necesitan nuestros hijos. Por eso queremos escucharte realmente a ti de lo que tú quieres para nosotros. Si vamos a movernos, es porque tú, Señor, quieres que lo hagamos.
Pero si vamos a movernos sin tener la certeza de que tú eres primero, quizá hay que volver a reflexionar, volver a pensar. Aquellos que están pensando estudiar una carrera universitaria, u otras decisiones normales, comunes, ordinarias, que todos nosotros los seres humanos tomamos a diario. Requerimos tu dirección. Requerimos ser redirigidos por tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu Santo, Señor. Si hay alguien que está tomando decisión en este tiempo, decisión importante, póngala en las manos de Dios. Señor, yo pongo esta decisión en tus manos. No quiero moverme simplemente por lo que yo soy capaz de entender. Quiero tener tu guía, quiero tener tu dirección, quiero tener, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Que tu gracia, Señor, sea abundante en todos nosotros. Que tu bendición fluya sobre esta comunidad. Señor, trae tu bendición, porque nosotros la compartiremos con los que necesitan, con los que requieren. Sí, Señor, sé que cuando me bendices es para yo bendecir a otros.